Hola mis amores, nuevamente por aquí. Me encantaría que te suscribieras, me harías muy feliz. Y hoy con un tema que a mí personalmente me da escalofrío, pero también me da mucha fuerza. Hoy les voy a hablar del miedo. El miedo definitivamente es algo inherente al ser humano. El miedo nos hace ser quien nosotros hoy en día somos. ¿A qué me refiero? El miedo nos puede hacer débiles, fuertes, emprendedores, indecisos, luchadores, guerreros. Nos puede hacer fuertes, nos puede hacer sentir invencibles. Pero definitivamente el miedo es un mecanismo de defensa. El miedo puede hacer estragos en nosotros. Pero el miedo también puede ser ese peldaño que nos ayude a conseguir y a lograr nuestros sueños. ¿Cómo lo utilizas tú? ¿Qué es el miedo para ti? Porque déjame decirte, para mí el miedo no simplemente se llama miedo. Desde hace muchos años le digo un poder llamado miedo. Pero primero, creo que lo más importante es entrar a definirlo. ¿Qué es el miedo? El miedo es esa sensación de angustia que nos hace paralizar o que nos hace mover y reaccionar. Es esa sensación que todos hemos sentido alguna vez, paralizante por un peligro que puede ser real o imaginario. Ustedes sabían que del 100% de los miedos con los que nosotros vivimos, si acaso el 5% se convierte en realidad, gracias a Dios, porque casi siempre los seres humanos estamos apostando a que el peor escenario de lo que nosotros deseamos va a ocurrir. ¿Les pasa? Yo he dividido el miedo en varias etapas. En la primera etapa, en la infancia, era un miedo paralizante, un miedo a lo desconocido, un miedo a un animal brioso, a un animal venenoso, a las palabras de mi mamá sentenciándome que si me portaba mal me iba a castigar. Era un miedo que muchas veces en una pesadilla ni siquiera me permitía mover. Y escuchaba muchas veces que me decían, si luchas contra el miedo, vas a poder triunfar. Hasta que un día dije, ¿por qué tengo que luchar contra el miedo? En esa primera etapa yo sentía que el miedo estaba como agarrado conmigo de gancho y me paralizaba. No me podía dejar avanzar ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para el frente, ni para atrás. Era un miedo que no me dejaba mover, me paralizaba. Ni siquiera podía mover los ojos. Si venía de una pesadilla, tenía la respiración tan agitada, sentía que algo me iba a agarrar y que no me iba a soltar o que alguien me iba a agarrar y me iba a llevar. Y era un miedo en esa primera etapa tan frustrante que si decías mentiras se te iba a caer la lengua, que si le contestabas feo a tu mamá se iba a abrir la tierra enfrente tuyo, ibas a caer en ese hueco. Si estaba lloviendo no podías salir porque te iba a caer un rayo. Que nuestros monstruos tenían nombre, tenían apellido y tenían la figura que recreaba perfectamente el peor de nuestros temores. A mí me hablaban del coco, de la mano peluda, del hombre con el costal, de la pata sola, que me iban a jalar las patas de noche. Y esa fue mi primera etapa con el miedo. Lo más triste de todo es que el miedo tiene mucho que ver con la crianza y con la etapa inicial en que a nosotros, desafortunadamente, no nos decían, tú puedes, el miedo no te puede paralizar. No, teníamos una amenaza ahí soterrada de que algo podía pasar si nosotros no hacíamos las cosas correctas. En una segunda etapa del miedo, como la llamo yo, ya era una mujer grande y descubrí que el miedo a la oscuridad podía trascender, podía convertirse en algo llevadero. Ese miedo a la oscuridad pasó y empecé a sentir otros miedos. Miedo a fracasar, miedo a no lograrlo, miedo a no poder, miedo a perder, miedo a intentarlo, miedo a ver morir a una de las personas que yo más amaba.
Y ese miedo descubrí que era otro miedo que simplemente vivía conmigo y que no me permitía mover tampoco. Yo trataba de rechazarlo, pero así yo trataba de rechazarlo siempre me alcanzaba. Muchas veces, en lugar de pensar, centrarme e identificar qué era lo bueno que debía hacer para poderlo superar, me encontraba simplemente reaccionando. Y cuando reaccionamos, la reacción puede ser muy grande. Tú puedes sentir miedo y salir corriendo y puedes tener una consecuencia peor al salir corriendo. Cuando piensas, todos tus sentidos se empiezan a centrar en qué hacer, cómo hacer para salir adelante de esa parálisis. Y el pensamiento puede ser más pequeño que la reacción, pero es mucho más eficaz. En esa época entendí que muchas cosas se salían de mi control, una de ellas el miedo, pero otras de las tantas, la pérdida, el abandono, el fracaso. Muchos de nosotros hemos escuchado: tienes que pelearte contra el miedo para poder triunfar. Esa frase me acompañó muchos años de mi vida. Pero de repente llegó una tercera etapa del miedo, donde seguía sintiendo lo que estaba a mi lado. Y un día simplemente decidí invitarlo. Le dije: oye, miedo, ya me has paralizado, no me dejas mover. En otras ocasiones ni siquiera me dejas respirar. En esta ocasión, ¿por qué no caminas de la mano conmigo? Ven, está bien, te voy a sentir muchas veces y te lo voy a permitir. Lo que no te vuelvo a permitir es que me paralices. Y rompí ese paradigma. Ustedes saben, yo soy actriz y yo ese miedo lo siento cada vez que voy a salir a un escenario. No siento miedo, siento pánico. Pero hoy en día sé que ese miedo que me contamina me sirve para agudizar mis sentidos y utilizarlo a mi favor cuando estoy en el escenario. Se agudizan mis sentidos de tal manera que puedo tener un control casi que 360 de todo lo que está ocurriendo. Puedo identificar que mi mente empieza a adelantarse a ciertas circunstancias. Me doy cuenta que empiezo a reaccionar por la respuesta del público y me lo disfruto. Es más, les puedo decir algo. Hoy en día, si no siento miedo antes de salir al escenario, digo: oh por Dios, algo va a pasar. No es bueno ignorar el miedo, porque si lo ignoras, no avanzas. Todos podemos aprender de él. Yo a veces le digo: bueno, yo sé que estás ahí, te estoy sintiendo. Te voy a regalar 1 minuto más para que me recorras de pies a cabeza, pero después necesito que le des espacio a algo más importante, al coraje, a la valentía. Escuché muchas veces, y yo creo que ustedes también, que los miedosos son infelices. Y saben que eso no es cierto. Los miedosos no somos infelices, somos personas que todo el tiempo estamos tratando de conquistar un espacio de tranquilidad, de equilibrio y de seguridad. Todos los días vivimos con ese miedo, pero lo hemos invitado a ser parte de nosotros. ¿Saben? Yo hoy en día creo que el miedo es el que me ha permitido avanzar en mi carrera, en mis sueños y en mis metas. Hoy no permito que me devuelva, hoy no permito que me paralice. Hoy es un peldaño para poder cumplir con mis sueños. Y ustedes dirán: ¿cómo abordas el miedo? Permitiéndole que esté presente en mi vida. Todos nos podemos diferenciar. Ustedes abordan el miedo de una forma diferente a la mía. Y tu prueba es totalmente distinta a la mía. Hay personas que le tienen miedo a las arañas, yo no. Hay personas que le tienen miedo a la soledad, yo no. Yo le tengo miedo a perder a las personas que amo. Y tal vez ha sido una de las pruebas más difíciles con las que he tenido que aprender a vivir. Yo quiero invitarlos a que a sus hijos y a las personas mayores no les hablen del miedo como una herramienta paralizante y frustrante,
Háblenles en positivo. Cuéntenle que el miedo es un poder que utilizado como peldaño nos va a ayudar a construir lo que somos y a fortalecernos. Vamos a aprender a vivir con nuestras debilidades de personalidad y carácter, pero también nos vamos a fortalecer. Mis amores, quería hablarles un poco del miedo, porque es un sentimiento que me ha acompañado en varias etapas de mi vida. No quiero que me paralice nunca más. Y si yo he podido trabajar en él, yo quiero invitarte a que lo trabajes para que sea un trampolín para conseguir tus metas. Así que gracias por estar aquí, suscríbete y besos, picos y apapachos, mis amores.